verdaderamente de ciencia ficción. En esas grutas que vemos cercanas al Mar Muerto, en el año 1947, un pastor beduino se llevó una gran sorpresa. Andaba persiguiendo algunas ovejas, penetró en una gruta de las muchas que hay ahí pegadas a las orillas del mar y encontró unas vasijas antiguas muy raras, porque algunas de estas vasijas servían evidentemente para guardar agua, para guisar en las casas, en las grutas, pero esa vasija más alargada que ustedes notan tenía dentro unos rollos escritos, unos papiros que evidentemente eran muy antiguos. El pastor alarmado avisó a los beduinos, avisaron al gobierno, acudieron los científicos y se hizo una gran excavación en toda la zona. En 11 grutas se encontraron vasijas, cerámica, igual que esta que están ustedes contemplando. Y todas las vasijas alargadas contenían dentro unos papiros escritos con textos de la Sagrada Escritura. Hasta 600 papiros se encontraron con textos bíblicos y textos apócrifos. Sin duda, se hizo el estudio, pertenecían todas estas vasijas a los esenios, un grupo religioso que estaba establecido a orillas del mismo Mar Muerto. Luis, por la lectura de los evangelios conocemos algunos grupos que vivían en Palestina cuando Jesús, los fariseos, los saduceos, pero los esenios no tenemos ni idea, cuéntanos. Es curioso que los evangelios no mencionen a los esenios y sin embargo reciben los influjos de los esenios. Ante todo habría que decir que no es 100% seguro que los esenios sean los monjes de Qumrán, pero es muy probable. Los esenios eran una secta, un grupo. Eran un monasterio, era una vida de tipo monástico, dedicados al culto, al cumplimiento de la ley, a sus relaciones personales con Dios y a escribir. Tenían, como los monasterios medievales, un scriptorium, lo cual para nosotros ha sido una bendición de Dios, ha sido un hecho providencial interesante, porque recogían textos del Antiguo Testamento y luego de las reglas de su comunidad. Y hemos podido, por una parte, empalmar con cosas del Antiguo Testamento, para nosotros muy interesante, y por otra parte, ver un trasfondo espiritual del Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, no quiere identificarse con ningún grupo, lo cual no quiere decir que no reciba influjos de diversos grupos. Y las comunidades cristianas, particularmente, empezando ya por el influjo, el impulso de Juan el Bautista, las otras comunidades, da la impresión en muchos aspectos que aceptan una serie de influjos de estas comunidades monásticas que llamamos los esenios. O'Callaghan, había 11 cuevas y las 11 con los textos iguales. Hay una diferencia grande entre la cueva séptima, que es la tuya, es la mía. ¿y digamos. cuál es la característica? La característica es que todo lo demás en las demás cuevas es todo hebreo y arameo y además todo es pergamino. Y en esta cueva séptima solamente hay griego y papiro. ¿Cuál es la diferencia entre pergamino y papiro? Pergamino es piel y papiro es vegetal, es una planta, el tallo de una planta. Entonces te pusiste a trabajar sobre la Y cueva entonces séptima. yo estaba haciendo en el bíblico, es mi pasión dominante, el poder identificar, en fin, y estaba haciendo una lista de los papiros de los 70, que todavía no estaba hecha, Sí. ¿no? Y me metí a aterrizar en la cueva séptima, porque había fragmentos allí, a ver si qué sale de aquí, ¿no? Y encontraste buen material. Y encontré el papiro más grande y entonces empecé a dar vueltas porque con mucho acierto en la edición Príncipe se decía que seguramente era un fragmento de un pasaje genealógico Ese del es el papiro antiguo. que tienes Ese ahí. es el papiro que tengo Muéstralo ahí. a nuestros amigos. En ampliación en rayos infrarrojos. Sí, Lo pueden ver perfectamente. Sí, ¿Y cuál era la impresión sobre ese papiro? Pues ¿Qué la es lo impresión que vi? era un fragmento porque se lee en griego, claro, genne, y decían, como en castellano como en español, que sería un fragmento de engendro.
engendró. Sería una frase del Antiguo Testamento. Sí, engendró, porque allí yo le di 50.000 vueltas y no aquello salía no te nada. salía. O sea, como tampoco le salió a ellos, Ya, desde el ningún principio, ¿no? investigado, sí. Bueno, y entonces, pues ya puestos a fin, que sería un día de Sirocco romano, en fin, a una pequeña locura. Tuviste una inspiración. Una intuición científica. o intuición o un cansancio científico, ¿eh? Sí. Vamos a ver si aquí pues puede ser Genesaret, ¿no? Y resulta que Genesaret en el Antiguo Testamento apenas sale con él, una o dos veces, me parece, Pertenece ¿no? al Nuevo Testamento. Y entonces digo, vamos a ver el Nuevo Testamento para proceder a lo loco, ¿no? Porque vamos, ni tenía ni la menor idea de que pudiera ser del Nuevo Testamento. Y resulta que entonces, pues parece que era un fragmento de Marcos, ¿no? O sea que localizaste una Sí. frase del Evangelio de Marcos Dos frases, dos periodos, allí, en un papiro en este de la papiro Gruta 7. de la Gruta 7, ¿no? Y entonces, claro, yo, fíjate lo que me pasó, que salí a pasear, porque es imposible, ¿no?, que un papiro del año 50 sea un papiro de Marcos. Quedaste aturdido. Me fui a pasear, a olvidarlo, ¿no? Y volví a casa y precisamente en aquel momento llegó un colega mío, alemán, un gran científico del bíblico, y le pregunté, oye, Hans, ¿es posible que haya encontrado un papiro del año 50 de Marcos? Es imposible. Pensarlo en el alemán. Bueno, y esto no es posible, es el martillazo que ha herido mis oídos durante 15 años. Parece que es posible ahora ya. Bueno, porque hay un punto que es preciso que nuestros oyentes conozcan. Sí. Tenéis perfectamente localizada la fecha en la cual han sido escritos estos papiros y pergaminos de las cuevas de Qumran. Esto está fuera de toda La duda. datación no la hice yo, la hizo Roberts de Oxford, Sí. que dijo es de la mitad del siglo I, no pensando, como nadie pensaba, ni como yo pensaba, que fuera un fragmento de Marcos. Teresa, ¿quién era Marcos, la persona que se llamó Marcos? Pues mira, según una tradición que remonta al siglo II, parece que fue un secretario de San Pedro, vamos, de Pedro, y compañero de Pablo en su primer viaje apostólico. Pero de todos modos, yo creo que no interesa tanto saber quién fue la persona, cuanto conocer la situación de la comunidad a la que escribió. Una comunidad en crisis, tal vez perseguida por causa de Jesús. Y siempre esto de la crisis nos ha perseguido siempre. ¡Qué barbaridad! Que sigue Jesús, respuesta a eso. Santiago, ¿y qué es lo que cuenta especialmente el Evangelio de Marcos? Pues principalmente intenta responder a esa situación de crisis. Entonces lo hace de una manera muy dialogante. Plantea una pregunta fundamental que está colocada como una cuña en la mitad del Evangelio. Jesús le dice a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y eso es lo que le preguntaba a los destinatarios del Evangelio. Y lo va respondiendo a lo largo del Evangelio. O sea que el Evangelio dice, ¿quién es Jesús? Para que aquellos primeros cristianos no se hicieran ideas equivocadas o demasiado triunfalistas de Jesús. Por eso, Teresa, es importante que Marcos queramos tener una idea de cómo era él como persona, porque depende mucho de cómo es cada uno, ¿no te parece? A la hora de proyectar su trabajo. Nos imaginamos a Marcos de una forma determinada como ser humano. ¿Tú te lo imaginas? ¿Cómo era? No me interesa tanto. Bueno, un creyente y un discípulo de Jesucristo, esto sí. Y él sí que sabía quién era Jesús. Me parece que es la pregunta a la que invita a sus... Él lo tenía claro y lo proyectaba así. Pero sobre todo, yo creo que es que supo captar la situación, ¿no? O sea, la situación estaba y había que dar una respuesta. Y esa persona o grupo de personas supo captar la situación y responder a ella y decirles verdaderamente quién era Jesús, siendo fiel a las palabras y las acciones de Jesús y respondiendo a aquella situación. A mí eso me parece tremendamente interesante y actual. Santiago, pero días. Para cualquier persona que no es una estudiosa de los evangelios, que los lee sencillamente, ¿hay tanta diferencia entre lo que te cuenta cada señor que escribió el evangelio, entre los cuatro? ¿Hay tanta diferencia? A primera vista, entre los tres primeros no, pero si te pones a leerlos un poco despacio, sí. Sí hay diferencia, sí. Callaghan, pero este estudio de papiros, pergaminos, es muy costoso. Cuesta mucho dinero. Realmente, mira, yo he ¿Quién tenido lo una respalda? suerte, mira, en mi caso concreto, yo quiero ahora dedicar un recuerdo muy sentido y muy agradecido a mi cuñado Palau Ribes, Josep Palau Ribes, Casamillana de Barcelona, ya está en el cielo, ya murió. Ha muerto. Sí, que no solamente me pagó el fondo de la colección de 2000 papiros que tenemos en Sant Cugat, en Barcelona, sino que fundé una revista, él me la pagó por muchos años, y mira, aquí tiene una prueba de esta colección que él también, este es la sigla Papiro Palau Ribes, le pusimos la sigla internacional Palau Ribes como los papiros Bodmer de Ginebra.
Luis, y a mí que siempre estos libros de los evangelios me han parecido que fe y historias aparte, como simple forma de vida me parece una maravilla. Está bien, estoy de acuerdo, naturalmente, pero yo quisiera sacar una moraleja de todo lo que nos ha dicho Callaghan. ¿Cuál? Y es la seriedad del trabajo científico y el servicio del trabajo científico. También es evangélico hacer ciencia. Y el científico se distingue porque no quiere defender posiciones, sino que busca la verdad. Entonces mi invitación sería a los que van a estudiar que busquen la verdad. Y a los que no van a estudiar y a leer el Evangelio, que no vayan a defender posiciones o intereses, sino que busquen la verdad. María Teresa, ¿y tú a los lectores del Evangelio qué les recomendarías? Pues que se pongan a escuchar esa palabra de la Biblia con una actitud de atender, de acoger una palabra que está fuera de uno mismo, que es mayor que uno mismo, y al mismo tiempo intentar vivir en la onda del Evangelio, es decir, el servicio a los demás y sobre todo a los más pobres. Eso es una maravilla. Santiago. Yo a quien se quisiera acercar así en serio a los evangelios le diría que procure informarse algo sobre la circunstancia, la situación en la que fueron escritos, porque no podemos desconectar los acontecimientos y las experiencias de la situación, de las circunstancias, de lo que las ha provocado. María, le damos una última palabra al sabio Callaghan. Pepe O'Gallaghan. Pobre reo culpable, ¿no? Pues, y como conclusión de mi modesta aportación, para mí lo más estupendo y el ideal de mí es el acercamiento al Señor. Amigos, buenas noches, hasta la semana que viene. Buenas noches.